Estos seres eran corpulentos y tenían 6 brazos, y miraban fijamente con unos ojos negros carentes de expresión humana alguna hacia los forasteros. La agitación frenética en el nivel 5, subterráneo de la base Dulce de las Fuerzas Aéreas de Nuevo México era tan palpable como para cortarlas con un sonido. No sabían del paradero de los equipos del Death Grow ni del SAS británico desde su entrada en el agujero de gusano de Mercurio. Almirantes, generales, coroneles, había de todo, un sinfín de rangos de las Fuerzas Armadas Americanas, además de una serie de hombres con un traje realmente extraño, sin identificación y sin rastro alguno de a quién podría pertenecer. Ellos suponían que eran la CIA, la NSA y otras dependencias aún más clasificadas, tanto estadounidenses como extranjeras. ¿No tenemos aún rastro de los operadores?, preguntó el almirante Edwards. Nada todavía, señor. Hemos rastreado el equipo hasta su último salto. Luego de eso, nada. Silencio total en las comunicaciones y en el rastreador multidimensional. Sigan intentándolo, respondió el almirante con un poco de nervio en el tono de su voz. La base Dulce en Nuevo México siempre ha sido foco de conspiración de los teóricos de los ovnis. No en la escala de la mítica Área 51 o del lago Gramp, pero sí para los iniciados en el tema relacionado con los aliens. Dulce fue dejada de lado desde mediados de los 40, justo en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, para dedicarse al esfuerzo bélico contra el Eje. Luego se priorizó la creación de nuevas bases y se dejó a Dulce como una base de uso más limitado, es decir, investigaciones militares. Sus 5 niveles subterráneos con un disimulado exterior hacía de ella ideal para un desarrollo experimental sin llamar la atención. Los locales sabían de ella, pero sin mucho detalle, nada más allá de que había una valla que restringía su paso, igual que en cualquier otra área militar. Desde el último salto de los operadores, la influencia hacia Dulce se incrementó exponencialmente, hasta estar a la par de sus buenos viejos tiempos. Helicópteros, vuelos privados, de aviones sin identificar, entre muchos otros vehículos. A partir del 45, después de la Segunda Gran Guerra, las investigaciones se activaron para el uso militar, pero para un uso concreto, los saltos en el tiempo. Esto, luego que los reportes de la operación High Jump o la de la Guerra de los Pingüinos reportara tecnología desconocida de mano de los alemanes. Esto derivó en este coordinado esfuerzo de las Fuerzas Armadas y obviamente de los organismos de inteligencia. Una vez recuperada la tecnología se llevó a la base de Dulce para realizar ingeniería inversa de esta tecnología, dejando al Área 51 como el campo de pruebas para aviones experimentales y tecnologías logradas ya en la base Dulce. De esta manera, la atención se derivaba al Área 51 y se crearía una atmósfera de misterio alien que perduraría por años, ayudando por mitos como el de Roswell y el proyecto Mogul, el desarrollo de dispositivos como el Die Glock, generador de espacio-tiempo, generadores de ingravidez, blindajes reactivos, etc. Los objetivos de Dulce, desde hacía ya más de 50 años, sigue siendo el mismo. Tras esta breve explicación, volvamos de nuevo a lo que es la base Dulce ahora. Una voz de altavoz se escuchaba en la sala de comando, llenando todos los pisos desde el tercero al quinto. Atención a todo el personal de Código Azul. Preséntense en la sala de juntas a las 15 horas. El mensaje se repitió 3 veces más, y la revisión rápida del almirante reportó que eran las 2:45, justo para estar de primero en la sala. Bajando por el ascensor se movía el coronel Tom Sherman y sus 2 escoltas. Tom era un curtido operador de las Fuerzas Especiales, enlace del Death Grow con el Comando de Operaciones Especiales y la Casa Blanca. Sus escoltas, ambos capitanes de Fuerzas Especiales, uno de boinas verdes y el otro de la Delta Force. Entre los 3 conformaban la tan llamada Santa Trinidad de las Operaciones Especiales de los Estados Unidos.
La puerta se abrió en el nivel 5 y los 3 hombres salieron del ascensor con dirección a la sala de reuniones, pasando por detrás de 2 filas de científicos e informáticos que tecleaban sin cesar, observando a docenas y docenas de pantallas en la pared, muy al estilo del control de misión de la propia NASA. La sala se ubicaba en la esquina del nivel 5. En ella había 21 asientos, monitores gigantes y un atrium para las exposiciones. Al revisar la hora, Tom se dio cuenta de que ya eran las 15, con lo que estaban en tiempo para la reunión. 2 personas trajeadas de negro, con camisa blanca y corbata negra, estaban sobre el atrium, a la espera de los asistentes. A un lado estaban 4 científicos, 2 hombres y 2 mujeres, todos con batas blancas y carpetas en mano, a la espera de iniciarse la charla. Los hombres de negro avisaron que debían cerrar las pesadas puertas para iniciar la charla. A los pocos segundos de cerrarse las 2 imponentes puertas, los dispositivos electrónicos obviamente entraron en modo bloqueo. No funcionaba ni teléfono, radios, vipers, tablets, nada. Todo estaba automáticamente bloqueado. Por motivos de seguridad, la comunicación desde exterior a interior y viceversa ha sido bloqueada, algo a lo que ya estarán acostumbrados, pero como alguno de ustedes es nuevo, lo tengo que repetir. Ha sido convocada esta reunión para discutir la situación que nos incumbe y solucionará de mejor forma posible. Dicho esto, la doctora Lemons les introducirá en el tema y luego iremos profundizando. Esta reunión será llevada más que nada por los científicos por obvias razones. Doctora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes que tengan todos. Soy Lemons. Para los que no me conozcan, soy una física. Llevo aquí ya trabajando varios años y creo que están todos ustedes al tanto de en qué lugar están. Trabajamos para buscar cómo viajar en el tiempo, concretamente en agujeros de gusano. No daré muchos detalles de esto. Lo que tengo que deciros es que los operadores que desaparecieron después del segundo salto, el rastreador espacial no logra localizarlos, sin importar cuánto busquemos. Creemos que siguen con vida a priori, porque si han llegado a detectar un salto significa que han podido llegar a otro lado, pero por alguna razón no son detectables. Tenemos algunas teorías y posibles soluciones. Ciertamente hay 4 operadores que están inactivas, 2 de cada equipo, ya que el último rastreo positivo son signos corporales. Es decir, de 2 de ellos nos han llegado flatline, es decir, signos vitales planos, lo que significa que han fallecido. Podríamos pensar que se dañaron, pero esto es poco probable, ya que están implantados dentro del cuerpo de los usuarios. Y como entenderán, esto solamente deja de funcionar cuando la vida se va de su cuerpo. La teoría dice que los saltos de agujero son lineales y multiuniversales, lo que quiere decir que deberían ser visibles sin importar en el universo que se puedan encontrar. Esto aparentemente no es así, pero para eso se los dejo con la doctora Britska. Ella les dará unos detalles un poco más profundos de la teoría. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Soy la doctora Britska. Soy una científica industrial y llevo también bastante tiempo en este lugar. La línea temporal ha sido una constante desde el inicio de las investigaciones, una constante como la de Planck. Ya saben que la energía se puede transferir de manera electromagnética. Todo esto tiene sentido en un solo plano, pero hemos descubierto que hay algo que no sigue necesariamente esa teoría, el tiempo. Las variaciones del universo en el agujero de gusano también puede variar el espacio y tiempo en el lugar del universo, es decir, nuestros hombres pueden estar en cualquier parte del pasado o el futuro, en cualquier parte del universo y en cualquier localización. Las miradas en el auditorium eran de todas las direcciones posibles, todos se miraban unos a otros en busca de respuestas. Pero una voz empezó a manifestarse en medio de la muchedumbre. En otras palabras, podrían estar en cualquier parte del planeta o en cualquier época, ¿verdad? Así es, dijo Britska con un tono de nerviosismo en su voz. Y eso quiere decir que los hemos perdido a todos para siempre, además de los datos de investigación que hayan recopilado, dijo la voz que estaba intentando darle respuesta a la muchedumbre. Lemons tomó el relevo e intentó calmar el asunto.
Esperemos que no. Estamos trabajando en una teoría de rastreo multiespectral que abarcaría universos y localizaciones en el tiempo. Por eso les digo que la teoría es la que tenemos actualmente. La voz seca y cortante emanó del fondo de la sala, una vez más, cortando todo rastro de educación y buenas costumbres que restaban en la reunión, y el nerviosismo ya pasó a ser hostilidad. En otras palabras, he perdido a 2 de mis muchachos y 2 extraviados porque ustedes cometieron un error de cálculo por enviarlos a otros universos, en otras localizaciones y en otras épocas, dijo Tom, ya casi estallando, de pie al fondo de la sala, con los vasos sanguíneos de sus 2 ojos dilatados tanto como si fuese un demonio o un vampiro, como si fuese un strigoi, y los vasos de la cara y el cuello a punto de estallar. Coronel, le aseguro que estamos trabajando para traer a casa sanos y salvos a todos los operarios que queden con vida, dijo Britska muy nerviosa. Los que quedan con vida, ¿eh? Todo lo que puedan no es suficiente. Quiero resultados, no excusas. Sé que los estudiosos como ustedes suelen usarlos, pero las excusas no salvan vidas, y mis muchachos creen en mí. Darían su vida por mí y este país, pero no por ratas de laboratorio como ustedes. Con estas últimas palabras, Tom dejó un amargo silencio que provocó un eco tan grande que hizo que toda la sala se callase, momento que las doctoras aprovecharon para detallar el plan que tenían diseñado. En 1947, en la Antártida, se localizaron una serie de tecnologías alemanas al final de la guerra, las conocidas y poco entendidas Wunderwaffe. Estas tecnologías estaban tan adelantadas a su tiempo que nos ha tomado 50 años entenderlas y desarrollar materiales similares que se usaron en 1945. Die Glock, o la campana, fue el primer objeto antigravedad diseñado y construido por los alemanes. Era capaz de saltar entre varios universos, tiempos y localizaciones, llevando dentro a humanos como tripulación. Estos humanos eran localizables por el control en cualquier punto del salto. Pretendemos localizar y aislar ese localizador y usarlo para encontrar a los operadores. Con algo de suerte, podríamos hacerlo, concluyó Britska, recuperando algo de dignidad de la represalia anterior. Las luces se encendieron y la puerta hizo un sonido de desbloqueo. Acto seguido, todos los dispositivos de comunicación se reactivaron, funcionando con normalidad, con un mensaje de «Que tengan un buen día», repetido por todos los altavoces de la sala. El dolor en los ojos era intenso, gracias a la contracción repentina de las pupilas debido a la iluminación. Pero John y sus hombres no se quedaron ahí para esperar un rescate. El equipo de las Death Grow de John y las SAS automáticamente bajaron sus lentes polarizadas de los cascos y cubrieron sus débiles y frágiles ojos humanos. El resto del equipo hizo lo mismo, solo los científicos estaban al descubierto. «Joder, ¿eso es lo que creo que es?», preguntó el líder de las SAS a John. «Definitivamente lo es. Las pirámides de la meseta de Giza. Pero donde estamos, esas pirámides están impecables. El sol rebota de la superficie blanca de la piedra caliza. Ese era el recubrimiento original. Además, el ápice es dorado, es decir, aún está hecho de oro. Nadie lo ha robado aún». «Pero eso no es posible, a menos que estemos en el 3000 antes de Cristo». «Pues parece que ahí estamos. Ahí es donde nos llevó el salto», dijo John con una voz realmente cansada, para luego dirigirse a los doctores. «Doctores, ¿podrían explicarnos esto?». Asintieron y luego de hablar entre ellos por 2 minutos le contestaron: «Sí, señor John. Todo indica que estamos en un salto en el espacio-tiempo del pasado, muy al pasado, en medio de la evolución humana de los recolectores, de pastores, agricultores. Podemos suponer, como he dicho, que estamos en el 2500 y 3000 a.C., pero esta noche podríamos darle una fecha más certera si nos da tiempo». Los operadores se vieron las caras sin entender nada, pero eso era lo menos importante. Necesitaban encontrar un sitio donde descansar
y ropa más acorde a la época. Nadie quería andar con un uniforme true spec en el Egipto antiguo. Ok, escuchen todos, solo deberíamos quedarnos con lo imprescindible. Todo lo demás deberá ser envuelto y enterrado para después recuperarlo si nos hace falta. Hay que llevar alguna cosa que intercambiemos con los locales, preferiblemente comida. Nada de tecnología, solo cuchillos de combate, uno por equipo. Los demás, todos llevaros algo para que no nos deshidratemos. Todo el equipo asintió ante la orden de John. A unos 200 metros se encontraba una serie de arbustos del desierto. Estos estaban aclimatados a las duras condiciones de la meseta, con lo que sería un buen marcador para ubicar al equipo. ¿Qué haremos con los rovers?, preguntó uno de los doctores. Tendríamos que enterrarlo también. Mañana todo debería estar oculto. No creo que daremos mucho tiempo para este sol, ya que nos queda pocas horas de luz. Son las 5 de la tarde, dijo uno de los operadores del SAS. El equipo, efectivamente, se puso en marcha hacia los matorrales para ocultar todo el material. Los arbustos que eligieron para ocultarlos eran un grupo de árboles de tronco medio, con fibras retorcidas, con un tornillo de corteza gruesa y de apariencia adusta pero resistente. John le comentó al grupo que ojalá estén aquí estos árboles mañana con un tono entre sátira y un poco de humor. Si no, estarían jodidos, dijo. Uno de los doctores le respondió con una sonrisa. Estarán aquí mañana, pasado y el año que viene. Dentro de 500 años también, dijo casi riéndose. Eran olivos silvestres. El más antiguo de nuestra época está en Jerusalén y tiene cerca de 2000 años, dijo uno de los doctores. Se dice que estaba vivo incluso cuando Jesús andaba por la tierra. ¡Joder! Entonces lo que debemos estar vivos somos nosotros, dijo John, animando un poquito más al equipo, tan malherido emocional y físicamente. Eso hizo que la moral, al menos, se regulase unos días. Caída la noche, un hermoso cielo estrellado se presentaba ante ellos, con todo el esplendor de un área sin contaminación atmosférica ni lumínica, dando un espectáculo increíble. Muy pocos de ellos habían visto algo así en sus épocas. Los equipos fueron cuidadosamente envueltos en los ponchos que tenían los operadores en sus bolsos de campaña, rifles de precisión con miras telescópicas, entre todo tipo de armas que tenían los dos tipos de operativos. Todo fue enterrado en un sitio específico para ser ubicado con facilidad al momento de recuperarlos. Los medicamentos de emergencia de cada operador estaban en su estuche, pero no muy envueltos, ya que en caso de emergencia poder desempeñar el equipo con bastante facilidad. John llamó a los doctores antes de que dejasen al rover en la fosa, pero le ignoraron. Estaban absortos en su tablet, descifrando en qué momento y en qué lugar estaban, hasta que uno de ellos rompió el silencio. Tengo una buena y otra mala noticia. Según el mapa celestial, sí, estamos en el 2500 al 3000 a.C. Esta teoría sobre las pirámides es que están orientadas, pero están en el cinturón de Orión. Es decir, estas pirámides no están en nuestro planeta. Estamos en el otro lugar donde estarían las pirámides que se crearon en el nuestro. Eso quiere decir que ni siquiera estamos en nuestro planeta. Joder, estamos bastante lejos de casa, dijo John profundamente asustado. El equipo dejó atrás todo el material y el rover para iniciar la caminata hacia el pueblo más cercano, que se iluminaba en la distancia. Planeaban cómo mezclarse con la población, qué artilugios intentar intercambiar. Tenían dulces, chocolates, comida, así que deberían ser hábiles con la tierra donde el comercio era la forma de vida. Nada fácil, pero tenían que intentarlo. En el otro lado, en casa, Tom y el almirante Edwards se encontraban al salir de la sala de reuniones. Entre los asistentes había un murmullo ensordecedor, pero la misión era intercambiar opiniones sobre la situación. Tom, te vi en la sala. Así es, Edwards. Necesitaba saber qué pasó con mis muchachos. De verdad que tengo las manos amarradas, dijo Tom, despidiéndose de Edwards, dándole tiempo a no decir nada, salvo un apretón de manos. Tom se sorprendió un poco con la fuerza con la que Edwards había dado el apretón, así que se dio cuenta de que algo tenía que estar tramando. Luego se fue al baño, en el único lugar donde no había cámara alguna.
Ahí, en el papel, había una sola palabra: Lemons. De inmediato se dio cuenta de que todo encajaba. Ella era la llave para recuperar a sus tan apreciados operadores. Una vez terminada la necesidad biológica, Tom dejó de correr el agua y con ella el papel recibido. Era hora de buscar a Lemons. Luego de terminar la reunión, la doctora se dirigió a una oficina del piso 4. Aparentemente su oficina. Sin embargo, Tom se dirigió al ascensor y la abordó justo en el momento en el que ella no iba a levantar ninguna sospecha, ya que todos necesitaban ir al ascensor. Al salir de los mismos, la siguió a su oficina. Esta, al ver que la seguían, intentó cerrar la puerta, pero el pie de Tom se interpuso entre la puerta, bloqueando la acción de la doctora. «Disculpe, doctora, necesito que hablemos. Es importante». «Disculpe, coronel, le di la información que tenía a mano. No me pregunte más». «Eso no es cierto, Lemons, y lo sabe. Le exijo que me diga la totalidad de la información. Dependen vidas de ella. Y espero que entienda que también puedo ser muy persuasivo cuando lo necesito». La mirada de Lemons se clavó en los de Tom, para luego bajar la cabeza y luego mirar de nuevo por si había alguna cámara enfocándola. «Viendo que no le puedo disuadir, pase, por favor. Tome asiento. Esto va a ser bastante largo. Quiero toda la información y situación sobre los planes para ubicar y recuperar a mis muchachos», dijo Tom, cortando toda cortesía y yendo al grano. «Estamos desarrollando una forma de localizarlos, pero el sistema de rastreo necesita una enorme cantidad de energía. Eso es lo que estamos desarrollando ahora mismo». «¿Pero dónde lo están haciendo? Yo no veo ningún indicio de ese tipo de niveles, ni de tipo de investigación que está usted hablando». «Claro, se está haciendo aquí mismo. Sin embargo, no en un nivel que usted conozca. Se hace en el nivel 6. «¿Desde cuándo existe un nivel 6 aquí?» «Desde los 70, obviamente. Pero esa información la sabemos solamente los investigadores. Necesitamos más espacio y tiempo. Y obviamente silencio para poder desarrollar nuestras tecnologías. Un lugar donde nuestra máquina, acelerada por... bueno, yo se lo voy a decir de todas formas, aunque no me vaya a entender, por plasma, no tenga contacto con las paredes mediante un superimán. El plasma se acelera y mantiene la temperatura casi del Sol, fundiendo los átomos de deuterio y tritio que están a su alrededor, produciendo así la ingente cantidad de energía necesaria. Eso lo necesitamos para activar la Die Glocke. Pero, bueno, resumiendo, estamos haciendo energía nuclear fuerte, es decir, fusión. Pero para saber este tipo de cosas, creo que entenderá que necesita un nivel de autorización superior al 5. Entonces, doctora, creo que es hora de bajar. Y, bueno, después de usted, claro está», dijo Tom con un cargado aire de cortesía falsamente encubierto. En el otro lado, el equipo de Dev Grow y la SAS habían encontrado casas de barro y paja agrupadas en una zona periférica de las pirámides, tenuemente iluminada por antorchas de brea, fogatas que indicaban que también pertenecían a personas de baja clase o obreros que trabajaban en las pirámides. Todos, en nuestro lado de la historia, en nuestro planeta, pensaban que a estos se les trataba como esclavos, pero no, eran simplemente obreros. Se les pagaba y se les daba comida adecuada para saldar su deuda, ya que el faraón les tenía un gran aprecio, más que nada porque era necesario que estén sanos para trabajar. El equipo encontró lo que parecía ser un establo para unos seres que eran caballos, aunque a diferencia de nuestros caballos eran más parecidos a los que aparecían en la película de Avatar. Tenían varias piernas y eran mucho más robustos, aunque más pequeños. El equipo vio que había muy pocos animales ahí y dijo que ese era el lugar perfecto para poder pasar la noche y protegerse del frío, y también mezclarse con los locales. El resto esperó sentado en los montones de paja para esos extraños caballos. John le preguntó a los doctores si tenían tiempo trabajando en el gobierno, más que nada para darle algo de profundidad al tiempo que iban a pasar en ese lugar y también conocer un poco más de los doctores. Ellos dijeron que llevaban 5 años trabajando en el departamento clasificado de los saltadores temporales. Ellos decían que eran el primer grupo que había saltado, que en total eran 12 equipos y ellos eran solamente uno de ellos, el que tuvo la suerte de venir en la primera misión. «Joder, Doc, eso
Es realmente mucha gente, ¿no creéis?, dijo John al doctor más anciano. Efectivamente, mucha gente y realmente preparados. Los equipos son de 2 personas por un motivo. Uno de ellos se complementa al otro. Uno está especializado en navegación astral, ingeniería de construcción, historia universal, artes de la guerra, historia de civilizaciones importantes y no tan importantes, y el otro se maneja en medicina de emergencia, idiomas antiguos, lenguas muertas, planificación y manejo de crisis, fenómenos atmosféricos, astronómicos y demás. Eso garantiza que por lo menos en teoría podamos adaptarnos a cualquier época y universo conocido. Solo los conocidos. El último donde estuvimos no tenía nada que pudiéramos usar para defendernos, salvo tácticas militares, como ha podido usted comprobar, y gracias a usted hemos sobrevivido. Bueno, dicen que los que no se arreglan con un martillo no se pueden arreglar con nada, interrumpió el SAS que fue enviado para buscar ropa. Regresaron con un lote de ropa que variaba desde túnicas, turbantes, algo que parecía pantalones y sandalias. Generalmente los locales lo dejaban en la entrada de sus casas. John les preguntó cómo habían conseguido esa ropa. Sin embargo, el SAS puso un dedo en su labio, dando a entender que había robado esa ropa a los locales. No era momento de floriturías, así que intentaron dormir y no les sintieron siquiera un poco de remordimiento por sus actos. En el otro lado del portal, en nuestro planeta, Lemons, Tom y sus 2 escoltas abordaron al mismo tiempo el ascensor, por lo que parecía intentar indicar que el tablero solamente llevaba al menos 5. Tom miró a la doctora y le preguntó: ¿cómo vamos a bajar ahora? Ella le miró con una sonrisa picaresca y dijo: pues tal que así. Empujó el tablero y éste dejó salir un pequeño lector de huella dactilar. Ella puso su huella y parecía que el lugar iba bajando un poquito más. Parecía que esta era la manera de la cual uno podía bajar al nivel -6. El ascensor, al llegar al lugar, se abrió ante 2 imponentes puertas. Ahí había unas extrañas maquinarias y en una esquina había una máquina en forma de donut de acero cableada hasta el techo, y un zumbido revelaba que estaba funcionando. Pero esa no era toda la sorpresa. Los científicos de nivel 6 se sorprendieron al ver a los 3 extraños. Lemons tranquilizó al equipo con una señal simple de la mano. Este es el tokamak. Estamos calibrando la fusión nuclear de manera que obtengamos la mayor cantidad de energía con la menor cantidad de tritio y deuterio posible. Creo que entenderéis que no es un recurso realmente abundante, así que tenemos que ahorrar. Al otro lado de la sala se presentaba la Daiglock, una campana de aproximadamente 3,5 metros de altura, similar a la propia de una campana de iglesia normal, pero con una abertura inferior cerrada. El símbolo nazi aún seguía pegado a la campana, aunque un tono un poco más desgastado tenía este símbolo. Seguía demostrando los antiguos horrores que representaba ese símbolo. Señores, esta es la Daiglock. Parte de ella es lo que pretendemos usar para localizar a los operadores, o a sus muchachos, como dijo usted. La imponente estructura metálica dejó impresionado a Tom y las escoltas se quedaron sin siquiera poder apartar la mirada. Parecían ser hipnotizados por estos detalles. En el otro lado, Tom se despertaba con los rayos del alba, saliendo en esa precaria choza que estaba en la meseta de esa guiza paralela. Ya 2 operadores estaban despiertos y en alerta por lo que pudiera suceder. John despertó al resto del equipo y les dijo que tenían que prepararse, tenían que mezclarse con la gente y poder salir en parejas. Necesitaban buscar comida y agua y tenían que hacerlo porque no tenían nada que comer. Salieron y no llamaron mucho la atención, cubriéndose lo máximo posible los rostros. Sin embargo, eso era un poquito más problemático. Intentaron mezclarse entre esos seres que parecían personas. Sin embargo, la tarea demostró ser evidentemente complicada. Esos seres no eran humanos, eran insectos o algo así. Podían describirse como una especie de mantis religiosa que andaba a 2 piernas. Todos tenían una tarea y todas se dedicaban a la construcción. Todos caminaban por la población observando varias zonas de ventas de productos, algo que parecía pan, algo que parecía carne,
y algo que parecía pescado seco. Era el poblado que se autoabastecía y obviamente tenía que tener un flujo constante para mantener a los obreros bien nutridos. Los operadores intentaron mezclarse lo mejor posible con los locales e hicieron entre la muchedumbre un poquito de acopio de pan y carne seca sin que éstos viesen cómo les robaban de los puestos. Para sorpresa de estos, no tenían que pagar por nada, y los insectos los habían atrapado al instante. Entendieron que ese era el pago personal para trabajar por el faraón o su equivalente en ese mundo. Esto facilitó las cosas significativamente, más allá de las miradas de los locales que estaban dirigidos a los obvios forasteros, debido no solamente a su complexión, sino a su tamaño, color de piel y corte, totalmente distinto a los obvios locales que no medían más de 1,5 metros, el tamaño promedio que entendieron que iba a ser para los locales. Esto pasaría a cubrir mejor sus cabezas. Sin embargo, había un niño bastante joven que, curioso y espontáneo, se fijó en ellos y los empezó a seguir. El niño intentó tocar la palma de uno de los forasteros, que apartó la mano rápidamente. El niño volvió a tocarla, intentando hacer que éste la siguiese. Luego, el hombre de la SAS se dio cuenta de que el niño intentaba hacer que lo siguiesen. Quería jugar al pilla-pilla o algo por el estilo. Los operadores ignoraron bastante rápido al muchacho, porque lo que les importaba era ubicar los recursos para sobrevivir. No intentaban atraer mucho la atención. Atravesaron el poblado y dejaron las casas de atrás para observar la imponente imagen de la pirámide de Giza, y obviamente de la Esfinge, que obviamente no habían visto llegar en el momento de su teletransporte. La Esfinge era una imponente construcción que estaba en la meseta de Giza, imponente con un cuerpo de león y con una cabeza de faraón, o eso es lo que ellos creían, pero desde el inicio de los estudios modernos se ha sospechado que la cabeza fue modificada en algún momento, dando a entender que el faraón era quien acuñaba de haberla hecho. No lo hizo, solo la modificó a su gusto, ya que aquí parecía sin estar moldada a su gusto, y estaba la cabeza de su verdadero señor, un ser insectívoro que parecía ser el gobernante de estas tierras. «Ahora entiendo por qué el faraón la cambió a su gusto», dijo John a uno de los doctores, que simplemente asintió. Y lejos de pasar desapercibidos, descubrieron que el niño estaba trayendo a un par de guardias, o lo que parecían ser guardias. Estos eran tan grandes como ellos, y parecían ser de una especie insectívora totalmente distinta. Parecía ser una especie de enjambre, y estos eran los soldados. Los otros parecían mantis, sin embargo estos parecían ser una especie de insecto parecido a la hormiga, las hormigas legionarias que estaban en el Amazonas. Estos seres eran corpulentos y tenían 6 brazos, y miraban fijamente con unos ojos negros carentes de expresión humana alguna hacia los forasteros. Simplemente les sacaron el arma, y estaban dispuestos a cargar hacia ellos. Eran 6, y 2 de ellos estaban a lomos de esos seres que parecían caballos. Tenían que haber jugado con el niño. El niño les había delatado, y esto les iba a salir caro. El capitán del batallón parecía desenfundar su especie de espada, y se acercó a uno de ellos y les habló en un tono humano casi perceptible. Estábamos esperando su llegada. Al habla Raud, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Estoy adaptando el segundo capítulo, como estáis viendo, y el siguiente, que no tardará en salir, con el Dr. Anrod, el autor de esta hermosa historia. Y también quiero deciros que dejéis vuestro like y compartir, que eso viene muy bien al canal, y obviamente Anrod se merece un respeto muy grande por compartir su historia con el canal. Si tenéis alguna historia que os gustaría que yo la narrase, no dudéis en escribirme al correo que os dejo abajo en la descripción. Y recordad, os ha narrado Raud y espero que tengáis muy buenas noches.